Buen día, mi nombre es Pablo Aragón. Voy a hacer una pequeña exposición sobre el concepto de cultura en la antropología. La cultura, digamos que surge como una forma de representar o de explicar o de contar acerca de los elementos que son comunes a un grupo de personas, asociados fundamentalmente a las costumbres de un grupo en particular. Acá hay que decir que no existe un consenso único sobre el significado de cultura, pero sin embargo se pueden destacar dos visiones. La primera visión es la visión de lo que el autor de la lectura llama la visión o los antropólogos materialistas, que fundamentalmente lo que plantean es que la cultura es un concepto tangible, un concepto real que es posible de observar, entonces eso pone a la cultura y a los objetos que se obtienen a través de la cultura como algo real, como algo tangible, ¿sí? Luego está la otra visión de los antropólogos determinados más abstractos, que consideran que la cultura es un concepto que solo cabe, digamos, en la cabeza, ¿cierto? Que no es algo real, que no es algo tangible, que yo puedo pensar sobre la cultura y puedo pensar sobre las costumbres de un grupo, pero que la cultura no es la costumbre misma, no es la conducta humana misma, sino cómo pienso yo sobre ella. Existen puntos de encuentros, entre esos es que la cultura estudia el comportamiento de un grupo social, en eso concuerdan las dos visiones. Lo otro que hace referencia, o otro de los puntos de encuentro, es que la cultura se concibe como algo que es propio. O sea, el modelo que explica el comportamiento de cierta comunidad o una cultura en particular es de esa cultura y de nadie más, es propia de ella. ¿Por qué es importante la cultura? En la lectura que hicimos en la primera unidad del curso, veíamos que la antropología busca el estudio, el entendimiento del hombre como un todo, como un ser, como un todo, desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista social. Es en el punto de vista social en donde uno observa que la cultura, que tiene que ver con el entendimiento de las costumbres de un ser humano, pues es importante como un objeto de estudio. Una de las tendencias actuales de pensar en el concepto de cultura es pensar la cultura como una disciplina que abarca relaciones con muchas áreas, con la política, con la economía, con la sociedad, con la tecnología, con la religión, con el deporte, con el turismo, con la educación y con la recreación. Y surgen dos conceptos nuevos, que son más o menos nuevos, que son el concepto de multiculturalidad, que tiene que ver con la presencia o la interacción de diferentes culturas dentro de un mismo territorio. Y la interculturalidad, que tiene que ver con la explicación o con la descripción de cómo son esas interacciones entre las dos culturas. Rápidamente, cultura y sociedad. Un individuo puede ser parte de una sociedad, más no de una cultura. Se entiende que la cultura su significado puede ser ambiguo, puede tener una interpretación de una corriente o de otra. Mientras que en el concepto de sociedad no existen, o digamos que existe un consenso, y es que la sociedad se refiere a un grupo de personas que comparten unos elementos en común: territorio, relaciones interpersonales, religión, etc. El concepto de enculturación se refiere a un proceso, es decir, cómo es que la persona, de forma individual, desde que nace hasta que muere, aprende los conocimientos, aprende a cómo comportarse a través de los años en cada etapa de su vida. Las culturas pueden tener elementos en común, ¿sí? Pero asimismo también hay elementos que las diferencian, eso las hace únicas. Entonces cuando uno se refiere a esas cosas que las hacen diferentes, a esos elementos que la hacen diferente, ahí es donde se define o donde aparece el concepto de relativismo cultural. Es decir, que existen ciertas costumbres o ciertos rasgos de cada cultura que son válidos dentro de esa cultura y puede que no lo sean dentro de otras culturas, o que simplemente o no sea válido o no tenga sentido en otra cultura. El etnocentrismo es un concepto que está muy relacionado con el relativismo cultural, y es que pensamos que la manera en la que yo me comporto, mis creencias son válidas, y no necesariamente valido la forma de ser de otra cultura o de otra persona. Es decir, juzgo de forma crítica cómo se porta otra persona desde mi cultura,
y no valido, no respeto a la forma en la que esa otra persona actúa.